lo primero que podemos plantearnos es el hombre como materia. O sea, en el Big Bang, lo primero que se genera a partir de las partículas subatómicas es el hidrógeno, que tiene un protón, un neutrón y un electrón, y a partir de ahí se van sintetizando en las estrellas el resto de elementos de la tabla periódica. El helio, a continuación, como unión de dos átomos de hidrógeno, y así todos los demás. Nuestro Sol, por ejemplo, se cree, creo que no me equivoco, que es una estrella de, creo recordar de memoria, que era cuarta generación. ¿Por qué? Porque en una estrella de primera generación se forma el helio y los primeros elementos de la tabla periódica, y luego la estrella explosiona y de esos gases se forma una segunda estrella de segunda generación que crea otros elementos de la tabla periódica que a su vez explosiona y así sucesivamente. El material del que está hecho nuestro Sol es, además de lo que se ha añadido en cada una de las explosiones, material proveniente de 3 explosiones anteriores. Entonces, en nuestro planeta tenemos fundamentalmente elementos que corresponden a un Sol de tercera generación, que es el nuestro. Bueno, ahora quiero recordar que ahora es de cuarta generación. En cualquier caso, es que el ser humano no solamente es materia, sino que tiene una característica que es estar vivo. En esta asignatura no lo hemos definido, qué se entiende por vida, pero la definición de vida no es sencilla. No es simplemente nacer, crecer, reproducirse y morir, es un poquito más complejo, ¿no? De hecho, cuando intentamos definir qué es la vida, incluso a los biólogos les cuesta definirlo, ¿no? Una sola célula que es el elemento vivo más pequeño, del cual se forman los elementos vivos más grandes. Por ejemplo, el ser humano es pluricelular, tiene muchas células. En sí, una sola célula es más compleja que todas las galaxias. Los que habéis estudiado biología recientemente os dais cuenta de la complejidad que tiene una sola célula, ¿no? Voy a centrarme en las células que están relacionadas directamente con la inteligencia, que son las del cerebro. Antiguamente, por ejemplo, cuando los egipcios embalsamaban el cadáver, metían en unas ánforas aquellas partes del cuerpo que va a necesitar esa persona cuando llegue a la otra vida. Entonces, es curioso porque el cerebro no lo metía en ninguna ánfora, lo desechaban, porque pensaban que no tenía ninguna utilidad. Ellos pensaban que el pensamiento estaba en el corazón. Entonces, había una de las vasijas que contenía el corazón. Y había otra vasija que contenía las vísceras. Había otra vasija que contenía el hígado. No recuerdo si eran 3 o 4 vasijas las que contenían esos elementos, ¿no? Bueno, pues el cerebro humano son unas 10.000 millones de neuronas. Es una estructura realmente muy compleja. Y es la culminación de pasos evolutivos que aún no comprendemos. Porque a partir de Darwin se ve que hay una relación de unas especies a otras en cuanto a que unas pasan a otras. La teoría de Darwin tiene múltiples errores, pero es una intuición que sirve de base para otras teorías muy importantes. ¿Qué errores contiene? Pues, por ejemplo, cuando Darwin relaciona una especie con otra, lo relaciona por su semejanza exterior. ¿Cuánto se parecen exteriormente? Y luego Darwin, como católico que era, en su evolución de las especies, da que las especies evolucionan exactamente igual que como pone en la Biblia, ¿no? Pues una célula pasa a un grupo de células pasa a los pescados pasan a tal, exactamente igual que como pone en la Biblia. Y hoy en día se cuestionan las dos cosas. Se cuestiona que los pasos hayan sido esos y se cuestiona que semejanza externa tenga que ver obligatoriamente con una relación interna de las especies. Hay que tener en cuenta que Darwin no conocía el genoma humano. Por lo tanto, muchas de las afirmaciones que él hizo se contradecían con los estudios de genética posteriores. En cualquier caso, no entendemos cómo se produce una evolución de una especie a la otra. A fecha de hoy estamos ahí. La ciencia avanzará y en un momento dado espero que entendamos cómo se produce esa evolución. Pero a fecha de hoy no lo sabemos. Afirmar que las evoluciones son por azar, eso no lo ha dicho nadie. No lo ha dicho ningún científico, ni lo ha dicho Darwin, ni lo ha dicho nadie.
Eso es un tema ideológico, casi más bien político o religioso. Eso la ciencia no lo ha dicho jamás, que la evolución de las especies sea por azar. Porque la ciencia nunca explica nada por azar. Porque el azar no se puede meter en una ecuación matemática como tal. Cuando se usa la palabra azar, generalmente lo que se quiere decir es que la ciencia no sabe cómo. Ha habido una forma en que las especies, o hay todavía una forma en que las especies pasan de unas a otras, pero no sabemos cómo. Bueno, pues a lo largo de la historia se han planteado dos pensamientos, podríamos decir, opuestos, ¿no? Reducir la realidad o bien a algo inmaterial, el idealismo, o sea, algo que realmente no tiene que ver con la materialidad, o a pura materia, el materialismo. Todas las especies animales, todo lo que existe, todo lo que vemos, pues o bien es ideal, incluso hasta el extremo, que la materia no existe, y es un sueño la materia, o bien lo contrario, es todo material, no hay nada más. Es curioso porque estas ideas en el mundo de la ciencia apenas tienen seguidores ni la una ni la otra. Sin embargo, cuando hablamos con alguien, casi siempre es fervoroso defendiente de una de las dos y te explica que su postura es la más científica de todas. Bueno, pues curiosamente, si nos molestamos en buscar científicos que apoyen o este idealismo o este materialismo, no hay. No hay prácticamente científicos que apoyen ninguna de estas dos posturas. Y luego, cuando hablamos con personas de este tema, se hacen muchas afirmaciones, porque nos damos cuenta, ya he corregido el primer foro en el que planteábamos qué es el hombre. Leeros un poco la conclusión final que os he puesto, la última, digamos, para cerrar el foro. Y nos damos cuenta de que el hombre tiene cosas que no tienen los animales, ¿no? Aprecia el bien sin que eso lleve ninguna ventaja evolutiva de supervivencia, la belleza, el arte. Es el único animal con sentimiento religioso innato. Eso no quiere decir que todos los seres humanos tengan un sentimiento religioso, pero que en general el conjunto de los seres humanos tienen un sentimiento religioso. Es innato, aparece en todas las culturas, en todas las civilizaciones, de una o de otra manera. No es un tema cultural. Y es evidente que por estos temas, por el razonamiento abstracto, también se diferencia de los animales. ¿Y por qué se produce esta diferenciación? Bueno, pues hay mucha gente que dice, bueno, pues intenta justificarlo por el tamaño del cerebro, porque va sobre dos patas, porque tiene pulgar, porque habla. Sin embargo, cogemos animales que cumplen estas características y no tienen ningún atisbo de asimilarse al hombre, ¿no? Aquí os he puesto algún ejemplo. Las aves van sobre dos patas, son ligeras. El pulpo tiene el cerebro mucho más desarrollado que muchos vertebrados. O sea, ¿por qué se desarrolla el cerebro? ¿Porque va sobre dos patas? Pues no. El pulpo tiene 8 patas y desarrolla su cerebro muchísimo más que muchos bípedos. Entonces no hay un motivo, una explicación de por qué esto es así. Tampoco hay una relación clara entre la manipulación de los objetos, porque el hombre tiene manos que le permiten manipular objetos, y la masa encefálica. Tampoco hay ninguna relación entre sonidos articulados y la masa encefálica. El loro puede hablar tan bien como nosotros si lo entrenamos, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo, pero puede decirlo sin tener idea de lo que está diciendo. Tiene posiblemente más capacidad de hablar un loro que... hombre, no sé si es correcto lo que digo, tendría que verificarlo. A lo mejor, vamos a dejarlo en a lo mejor, tiene más capacidad de hablar una cotorra que un niño, ¿no? Cuando el niño ya tiene una capacidad mental mucho más grande que cualquier cotorra. Pero en cualquier caso, no hay una relación directa entre la habilidad de las manos y el tamaño del cerebro. No hay una relación directa entre el hablar y el tamaño del cerebro. Y sin embargo, el tamaño del cerebro parece ser muy importante en la capacidad de razonamiento del hombre. Pero
afirmar que solamente por tener un cerebro grande se es inteligente, pues es que hay animales que tienen el cerebro mucho más grande que el hombre y no son inteligentes. En animales marinos, sobre todo, que en el mar importa menos el tamaño que en tierra, porque se puede ser muy grande y uno no se aplasta por ello, en tierra sí. Hay animales que tienen cerebro inmenso, muy grande. Hay muchas ballenas que tienen un cerebro tremendamente grande. Y sin embargo, no tienen ninguna de las cualidades que hemos hablado antes del hombre. Es evidente que se necesita cerebro para ser inteligente. Si destruimos el cerebro, se ha perdido la inteligencia. O sea, hay algo en la inteligencia que obligatoriamente necesita materia. Si nos cargamos esa materia, no hay posibilidad de inteligencia. Pero el decir que la inteligencia radica única y exclusivamente en tener cerebro, pues vemos que no. Vemos que hay animales que tienen más cerebro y no tienen ninguno de los rasgos inteligentes a los que hemos aludido antes. Bueno, hay una teoría que habla de que en el proceso evolutivo emerge la inteligencia. No, si hablar es fácil, y sobre todo diciendo palabras llamativas como emerger, enseguida eso llama mucho la atención. Pero, ¿qué significa emerger? ¿Qué significado tiene detrás esa palabra? Cuando nos digan una teoría hay que profundizar, no hay que quedarse en la superficie. ¿Emerge de dónde? Sumando átomos llego a crear inteligencia, pero si no hay una inteligencia unitaria en el átomo o en la partícula subatómica, ¿cómo que sumando se crea inteligencia? El decir que la inteligencia emerge porque sí, pues será muy bonito y será una ideología a la que podemos apuntarnos. Y si queremos podemos asistir a alguna religión que diga eso, pero no tiene la más mínima base científica. Si lo que buscamos es la verdad, si buscamos ideologías podemos quedarnos con cualquiera de las mencionadas anteriormente, pero no tiene ninguna base científica afirmar que la inteligencia emerge cuando se alcanza un tamaño suficiente de cerebro. ¿Cómo que emerge? Eso da lugar a otros razonamientos, como por ejemplo el afirmar que cuando la informática sea suficientemente grande, los ordenadores serán inteligentes. Vamos a ver, esto es una soberana tontería. Todos los ordenadores, todos los iPads de los que tan orgullosos estamos, todos los teléfonos inteligentes que llevamos en el bolsillo, son estúpidos. Ninguno de ellos es capaz de hacer absolutamente nada sin un programador detrás, sin una persona que le diga lo que tiene que hacer. Son máquinas complejas, absolutamente estúpidas, sin ningún atisbo de inteligencia. Inteligencia 0,0. No hay ningún ordenador que sepa hacer nada. Ni siquiera el ordenador que es capaz de ganar al ajedrez a una persona es capaz de pensar absolutamente nada. El ordenador es capaz de ganar al ajedrez a una persona porque maneja información mucho más rápido que la persona. Sin un programador que le diga a ese ordenador lo que tiene que hacer, ese ordenador no sería capaz de hacer absolutamente nada, ni siquiera de mover una ficha del parchís. Digamos que los ordenadores son amplificadores de capacidades humanas. Pero si una persona que esté detrás especie lo que tiene que hacer, un ordenador no es nada. Aquellos que afirman alegremente que en un futuro los ordenadores alcanzarán inteligencia, se basan en nada. Porque la inteligencia actual del mejor ordenador del mundo es 0,0. La suma de 0,0 jamás dará una inteligencia. Un ordenador es una máquina inútil si no tiene un programador detrás. La inteligencia artificial es una forma bonita de llamarle a unas capacidades en las cuales tiene que haber un programador detrás. Inteligencia artificial no tiene ningún significado realmente de inteligencia detrás. Por ejemplo, las imágenes que generan un televisor, sin una máquina que las interprete, no son nada. Vamos a hacer este razonamiento. Por el cable entra electricidad. Y esa electricidad jamás puede generar una imagen, a menos de que sea una imagen en un osciloscopio de 50 hercios, que es la electricidad que tenemos en Europa, creo que son 50 hercios, y en Estados Unidos creo que son 60 hercios. En América en general creo que son 60 hercios.
Bueno, pues esa electricidad no generaría ninguna imagen si no es en un osciloscopio. Para que haya una imagen tiene que haber alguien inteligente detrás. Alguien que cree una máquina, que dé una señal, que interprete la televisión y cree una imagen. Un monitor de televisión por sí solo no puede generar una imagen. Tiene que haber alguien que programe unos aparatos analógicos o digitales, a fecha de digitales, antiguamente analógicos, para que generen esa imagen. No hay ningún atisbo de inteligencia en la corriente. Por eso los ordenadores no pueden alcanzar inteligencia. Porque no hay ningún atisbo de inteligencia en ningún tipo de corriente eléctrica. La inteligencia implica una serie de capacidades que no están contenidas en la corriente eléctrica. Una televisión sin un emisor inteligente detrás no sirve para absolutamente para nada. Las televisiones digitales hoy en día darían imagen en blanco o en negro. Las televisiones antiguas darían pelea de hormigas, que llamábamos. Manchas blancas y manchas negras sin ningún tipo de lógica. Bueno, también alguien dijo que nuestra inteligencia viene del azar, y para ello pues hablaba de que unos hombres unos monos sin ningún tipo de inteligencia, escribiendo al azar en la máquina de escribir, darían lugar a un Quijote. Bueno, eso es un absurdo. Eso es un absurdo porque los números no cuadran, ¿no? No hay suficientes átomos en el universo para crear monos para que, dando golpes a una máquina de escribir, creen un Quijote. O sea, se necesitarían más monos que átomos hay en el universo. Se necesitarían más monos que partículas subatómicas hay en el universo. Es igual que si calculamos estadísticamente la probabilidad de que se forme una molécula de ADN al azar, se necesitarían más tiradas, más partículas de ADN más tiradas al azar que partículas tiene el universo. O sea, decir que una partícula de ADN se forma por azar, los números no cuadran. No hay suficientes partículas en el universo para hacer suficientes tiradas para que esto ocurra al azar. Hay algo más que a fecha de hoy no conocemos. Y hay que ser humildes. Si buscamos la verdad, si buscamos ideologías, nos podemos apuntar a la ideología que nos dé la gana. Nos podemos apuntar a lo que queramos. Pero si queremos ser sinceros con nosotros mismos, tenemos que reconocer que no hay posibilidad de que un poema, un verso, una canción surja de algo no inteligente, y no hay ninguna posibilidad de que una pintura que tiene inteligencia detrás, como las de Altamira, por eso son tan valiosas, porque muestran inteligencia detrás, que una pintura como esa la haga un mono. Y ahí quiero corregir una frase que se repite mucho, que se dice: el hombre proviene del mono. No hay ningún científico a fecha de hoy que crea que el hombre proviene del mono. No hay ninguno. Y si creen ustedes que hay alguno, díganme su nombre y su apellido. No hay ninguno. El hombre proviene de un homínido anterior a él, del cual ya no queda ni rastro, igual que nuestros primos, los monos, provienen de monos anteriores a él. Tenemos una raíz común, pero no provenimos de ningún mono que exista a fecha de hoy en la Tierra, ni que haya existido. Provenimos de homínidos anteriores, que provendrán de otros animales, que provendrán de otros, que provendrán de otros, que al final provenimos todos de la primera célula que se creó una vez en la Tierra. Solo una vez hubo creación de vida en la Tierra. Solo una. Y eso se sabe por la química orgánica, porque todas las moléculas que forman las células son o dextrógiras o levógiras, y son en todas las células de la vida iguales. Y si se hubiese creado al azar, luego si quieren preguntar, les explico esto con más detalle, habría ADNs estrógiros, ADNs levógiros, habría mitocondrias estrógiras, mitocondrias levógiras, porque en la química orgánica las dos son igual de válidas, y eso no es así. Todas las células vivas humanas tienen la misma firma, las mismas moléculas de la química orgánica de estrógiras o levógiras en el mismo lugar, en la misma posición, lo que parece indicar que la vida solo se creó una vez. Y solo se creó en un momento en el que la receptividad de la Tierra a la vida era mucho más difícil que lo que es ahora. Es decir, se creó la vida en un momento en el cual la Tierra era relativamente poco receptible a la vida, ahora mismo lo sería muchísimo más. Por lo tanto, ahora mismo
sería más fácil que se crease la vida, pero no se crea. Y es una realidad. Bueno, los animales se crean por instintos. Fijaos lo complejo que es un instinto, ¿no? Como para crear una tela de araña. Una araña, sin que nadie le enseñe nada, es capaz de hacer una tela de araña. Un pájaro, sin que nadie se lo explique, es capaz de hacer un nido. Hay una programación genética en todo ello, muy distante de las capacidades que tiene el hombre, en el cual, curiosamente, esos instintos quedan al nivel de la supervivencia y aparece lo específicamente humano, unas capacidades que tiene cualquier hombre y que se ven tremendamente potenciadas por la transmisión cultural. En los casos en los que un hombre ha sido aislado de su cultura, no se han desarrollado sus capacidades humanas propias, por lo menos con la misma intensidad como se desarrollan en las culturas. La transmisión cultural se basa también en la acumulación de conocimientos. Tenemos conocimientos de personas a las que no conocimos, de hace muchos cientos o miles de años, que hemos acumulado y que seguimos transmitiendo a través de escuelas, a través de libros, seguimos transmitiendo el conocimiento de unos a otros. Y lejos está eso de la transmisión, digamos, de instintos de los animales, y por supuesto muy lejos está de los robots que no tienen ninguna actividad intelectual, sino que lo que tienen son una programación, al igual que los ordenadores, al igual que los iPads, al igual que los teléfonos que llamamos inteligentes. Bueno, todo esto tiene importancia cuando se plantea la pregunta de la posibilidad de seres inteligentes en otros planetas, dentro de lo grande que es el universo. Bueno, hablar de esto es un poco, según muchos, perder el tiempo, porque ya sabemos a fecha de hoy que nosotros ni nuestros descendientes jamás conoceremos vida inteligente en el universo. En el hipotético caso de que existiese, jamás la encontraríamos. Eso es algo que ya a fecha de hoy sabemos. El hombre morirá, fallecerá el último de los hombres, no sabemos cómo, si será algo catastrófico que nos afecte a todos o será algo paulatino. Sabemos que el último hombre morirá sin haber encontrado ningún tipo de vida inteligente extraterrestre. Eso ya lo podemos afirmar a fecha de hoy. Pero si hacemos cuentas de la probabilidad de que exista vida extraterrestre, nos encontramos con dos afirmaciones. La acientífica, o de cultura de Barr, que dice, bueno, con tantas estrellas que hay, ¿no habrá alguna con un planeta que no sé qué? Bueno, pues esa cultura afirma que sí. O la cultura científica propiamente dicha, que se pone a hacer las cuentas, se pone a hacer los números y se da cuenta de que la probabilidad de que eso ocurra es tan pequeño que podemos afirmar que casi seguro, no hay vida en ningún lugar del universo más que la Tierra. Y en el hipotético caso que creemos con casi seguridad científica que no la hay, en el hipotético caso de que hubiese vida, como mucho, sería alguna bacteria o algo más allá, ni siquiera seres pluricelulares, y si hubiese seres pluricelulares, muy difícilmente tendrían habilidades como las que se ven en la Tierra y muy difícilmente tendrían inteligencia. Los números dicen eso, la ciencia dice eso, haciendo números a fecha de hoy. Luego, si tenéis curiosidad, podemos verlo un poquito más despacio. Y así es como estamos a fecha de hoy. Bueno, aquí os he puesto una curiosidad del padre Carreira. Todas las células vivientes son aproximadamente del mismo tamaño. No parece factible una vida en células más grandes o en células más pequeñas que la nuestra. Igual que no es factible una vida que no sea base carbono y agua. Y algunos otros elementos, ¿no? Ha habido personas que han dicho, ¿por qué no una vida base silicio? Pues ¿por qué no? Porque el silicio no da las combinaciones posibles como para que haya vida. Y vida es lo que nosotros conocemos, no hay otra posibilidad de vida. Y eso no lo digo yo, a fecha de hoy lo dicen ya todos los científicos. El metabolismo es una característica de la vida, y los científicos se dan cuenta de que hay maravillas a grandes escalas. La maravilla
que es el átomo, las partículas subatómicas, que nos damos cuenta de lo más complejo que es cada vez y que desde luego a fecha de hoy no nos da para entenderlo. La maravilla del universo, la mayoría de las galaxias, la mayoría de lo grande, la maravilla de lo grande, y que a fecha de hoy también ahí estamos. Y luego la maravilla, la tremenda maravilla del hombre. Y es ahí donde algunos científicos hablan de principio antrópico. Parece como si todo esto estuviese hecho para el hombre, incluso aquellas partes del universo que no están a nuestro alcance. Ese principio antrópico no es una afirmación gratuita, sino que tiene sus números detrás. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cualquiera de las cosas que tiene que ocurrir para que haya vida, para que haya vida compleja, para que haya vida pluricelular y para que exista inteligencia y para que exista hombre? Pues los números, yo les animo a que el que quiera estudie la teoría antrópica. No la hemos visto en este curso porque se sale un poco de la metafísica, está en los límites de la metafísica, pero es tremendamente llamativo. Pues con esta, digamos, última clase, un poco fuera de temario, terminamos ya el curso de metafísica de la materia. Han sido ustedes unos alumnos, lo digo de corazón, estupendos, mucho mejores de lo que yo pensaba. Han respondido a los foros mucho mejor de lo que yo pensaba. En general, son ustedes jóvenes. Cuando yo les he hecho una pregunta, muchos de ustedes empezaban la respuesta diciendo desde mi punto de vista, o a mí me parece, o yo creo. En metafísica esa respuesta no es muy válida, hay que ir más allá de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que yo vea, hay que intentar ir un poquito más allá. Hay que basarse en lo posible en la ciencia y en lo posible en la razón.